hay muchas cosas que se escapan de nuestras manos. Hay muchos acontecimientos que no podemos entender. Porque tal vez muchas personas se preguntan, pero si hubiese salido antes, ¿y por qué el que estaba atrapado y logró sobrevivir? ¿Por qué mi familiar no pudo? Y hay muchos que queremos pedirle a Dios, y quiero que usted me acompañe en su casa, en su momento íntimo, que usted pida al Padre que el espíritu de condenación no venga sobre algunos de los que son sobrevivientes. Porque comienzan a pensarse, pero ¿por qué yo sí y por qué él no? Porque yo sí estoy vivo. Yo me imagino que es un sentimiento que puede ser recurrente en las madres que perdieron familiares, a sus hijos. ¿Por qué yo sí sobreviví y mi hijo no? Pero escúcheme bien, lo que ocurre y se escapa de nuestras manos, la mayoría de las veces no lo entendemos. Y sabe que eso me recuerda una historia en la cual el Señor Jesús, cuando estuvo en Nazaret, le decía, empezó a ministrarle a la gente, y resulta que él le dijo, bueno, pero en los tiempos de Elías había muchas viudas en Israel, muchas. ¿Y por qué fue a una viuda que estaba en Sarepta de Sidón y a ella le hizo el milagro y le dio el favor? ¿Por qué no fue otro? ¿Por qué no fue otra viuda viendo tantas viudas? Porque sí fue. Simplemente así ocurrió y no se pudo entender. ¿Por qué si había tantos leprosos en Israel en los tiempos de Eliseo? ¿Por qué fue donde Naamán? ¿Qué era Naamán? Un sirio. Y sobre él vino la sanidad de la lepra. Hay cosas que no podemos entender. Pero lo único que nosotros no podemos perder de vista, y lo único que nosotros siempre tenemos que tener presente, es que el amor de Dios cubre y llena nuestras vidas. Amén. Y que si a usted le tocó estar aquí, y si usted está aquí, como decían los que estuvieron, cómodos, confortables, aquí no pasamos calor, no pasamos frío, aquí donde nos reunimos, pero hoy algunas iglesias tal vez están reunidas al aire libre allá, en medio de los escombros, en la incomodidad. Pero usted y yo estamos aquí en un lugar bonito, un lugar cómodo, y eso no tiene que generar en nosotros ningún tipo de culpabilidad, porque si Dios lo permitió así. Pero hay una cosa interesante, que es que usted siempre tiene que entender, y que las personas, yo creo que Dios está tocando y ha tocado los corazones hoy, para que más de uno de los que se pusieron en pie para decir que va a ir. Tal vez no pueda hacerlo en esta jornada, pero lo podrá hacer en la siguiente. Porque les digo algo, la necesidad es abrumadora. Porque sí, les han enviado mucha ayuda humanitaria, muchos medicamentos, alimentos, muchos cuerpos de voluntarios. Pero la vida de Cristo solamente la iglesia puede llevarla. La vida de Cristo solamente usted que la aporta es quien puede impartirla. No la puede impartir otro, no la puede impartir un voluntario que no ha conocido a Cristo. Por mucha buena intención y por mucho amor y por mucha vocación de servicio que tenga, no puede impartir la vida de Cristo. La vida de Cristo la puede impartir solamente a la iglesia, los que somos hijos del Padre. Amén. Entonces, ¿qué ocurre? Que nosotros tenemos que tener la certeza y la claridad de que la voluntad de Dios es buena, es su buena voluntad para con nosotros. Mire, hay algo interesante, que normalmente la gente se equivoca cuando lee la Escritura, o
como creen que lo han leído y creen que se lo saben de memoria, leen en Lucas capítulo 2, versículo 14, y no entienden que lo que estaban diciendo los ángeles es que Dios traía tiempos de buena voluntad para el hombre. Amén. Tiempos de la manifestación y la expresión de su buena voluntad para los hombres. Y estaba trayendo la paz. Porque en medio de todas las circunstancias, no solamente es el gozo el que está en nosotros, sino también la paz. Y usted tiene que estar fortalecido en esa paz, en el gozo y en conocer que la buena voluntad de Dios es para usted. Amén. ¿Cuántos están seguros que tienen la buena voluntad de Dios en su vida? Amén. Ok. Ahora, a continuación tengo algunos versículos más en los cuales el Señor quiere afirmarnos en esta mañana. Yo no voy a comentar mucho de ellos porque la palabra por sí misma habla. La palabra, la escritura por sí misma habla. Y quiero que me acompañen allí leyendo en Santiago capítulo 1 versículos 16 al 18. Y allí vemos que el apóstol Santiago nos afirma, incluso lo hace a modo de exhortación, de que Él tiene todas las buenas cosas para nosotros. Fíjense cómo comienza, dice: amados míos, no se equivoquen. No erréis, dice ahí. No se equivoquen. ¿Por qué? Porque toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. Toda buena dádiva, todo don perfecto, todo el bien, toda la misericordia, todo el amor de Dios desciende de Él. Es decir, en Él no hay nada malo para nosotros. Mucha gente piensa que Dios es un Dios castigador. No, Dios es un Dios de amor. Amén. Dice, y más adelante dice así: en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su buena voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Es decir, que usted y yo somos primicias de las criaturas de Dios por causa de su buena voluntad para con nosotros. Y su buena voluntad hace que toda buena dádiva y todo don perfecto sea sobre nuestras vidas. Amén. Número 2, el apóstol Pablo nos deja instrucciones por medio de las cartas a los tesalonicenses. Y nosotros podemos leer en 1 de Tesalonicenses 4, versículos 2 y 3, que dice así. 1 de Tesalonicenses 4, versículos 2 y 3 dice: porque ya sabéis qué instrucciones les dimos por el Señor Jesucristo. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Okay. El deseo de Dios es que seamos santificados, que seamos apartados para Él. El deseo de Dios es que usted y yo podamos ser personas que caminan en integridad delante de Dios. Pero no es por lo que usted haga, es por la obra de Él en nosotros. Mire lo que dice en 1 de Tesalonicenses 5:23. Allí mismo en 1 de Tesalonicenses, el capítulo 5, dice de la manera siguiente, dice: y el mismo Dios de paz, ¿quién se va a encargar de hacerlo? El mismo Dios de paz los santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Es decir, que Él es el que le santifica a usted. No es la obra que usted hace, es la obra de Él que hizo en la cruz para traer santidad sobre su vida, para hacerle justificado, para hacerle justo, para hacerle santo. Amén. Yo dije que la palabra hablaba, así que no voy a hacer mucho comentario, porque si no miento y no quiero mentir. Primera de Timoteo capítulo 2, versículos 3 y 4.
A Dios le agrada y desea que los hombres vengan al conocimiento de la verdad y que sean salvos. Dios no quiere que nadie se pierda. Dios no quiere que por ignorancia el pueblo perezca. Porque ya había ocurrido. ¿Qué dijo el Señor? Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Entonces, como Él no quiere que el pueblo perezca, que sus hijos perezcan, entonces su deseo es que todos vengan al conocimiento de la verdad. Dice 1 Timoteo 2, 3 y 4, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Señor, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y vengan al conocimiento de la verdad. Y vengan al conocimiento de Cristo, al conocimiento de lo que es verdadero. Porque dice la Escritura que de todo lo que es verdadero, todo lo que es de buen nombre, en todo lo que haya justicia, ¿qué debemos hacer con eso? En eso piensen. Piensen en todo lo que es bueno, verdadero. Pero si usted desconoce, no puede pensar en eso, ¿sí o no? Usted no puede pensar en lo que desconoce. Por eso es que el deseo de Dios es que usted venga al conocimiento de la verdad. Amén. Ahora bien, una cosa interesante y bien importante es que Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, nos hace aptos y capaces para toda buena obra. Amén. Yo creo que ninguno de los que fueron, ninguno de los que están allá, ni los que van en camino, ni de los que vamos a ir, está tal vez capacitado en lo humano para ir a estar en ese lugar. Creo que tal vez ninguno, a menos que alguno haya aquí estudiado para ser rescatista o para enfrentar situaciones de desastre. Pero como no es así, hay algo interesante que Dios dice, que Él nos hace aptos para toda buena obra, para hacer su voluntad. Y esa voluntad es agradable. Hebreos capítulo 13, versículos 20 y 21. Dice así, y me gusta que este versículo también comienza hablando de que Dios es un Dios de paz. Qué interesante, ¿no? Dice que Dios es Dios de paz, dice, y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, los haga aptos para toda buena, para toda obra, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en nosotros o en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. O sea, usted no tiene que preocuparse en pensar, no, es que yo no sé cómo actuar en una situación de estas. Yo no sé cómo actuar ante una circunstancia cualquiera. Sea cual sea la circunstancia, supóngase que es una circunstancia en su vida cotidiana, pero que escapa de su dominio, que escapa de su control. Porque el problema es que muchas veces nosotros queremos ser controladores, queremos tener todo bajo control. Pero ¿sabe quién tiene la sabiduría, la inteligencia y la gracia para que podamos ser aptos para enfrentar cualquier cosa y hagamos la voluntad de Dios? El mismo Dios de paz. Ese mismo que nos santifica por completo. Amén. Ahora bien, otra cosa que también tenemos que tener muy clara, y es que Dios preparó para usted y para mí buenas cosas de manera anticipada. No es que por la circunstancia Dios resolvió, no. Ya Dios las tenía preparadas para usted. Amén. Dios ya tenía las cosas, las buenas obras preparadas para usted. Amén.
No es que por causa de la circunstancia, por causa de la situación que se vivió, entonces Dios logró hacer una salida emergente, una respuesta. No, Dios las tenía preparadas para usted desde antes de la fundación del mundo. Dios lo tenía todo previsto para usted. Y todas esas cosas que Él tenía previsto para usted son cosas buenas y agradables. Dice así, Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Nos preparó cosas buenas obras para que nosotros pudiéramos vivir en ellas, para que anduviésemos en ellas. Y no fue que las hizo en el momento en que usted recibió a Cristo, no es que las hizo en el momento de su problema, de su circunstancia. No, Él las preparó, dice allí, de antemano. Es decir, Él ya tenía todo preparado. Amén. ¿Cuántos se alegran de eso? Porque Él es un Dios que tiene todo bajo su control. Porque aunque la tierra sea removida, aunque las tinieblas cubran la tierra, Él tiene cuidado de sus hijos. Él tiene cuidado de sus hijos. Él tiene cuidado de sus escogidos. Mire, hay una cosa que me llamó mucho la atención que comentó el apóstol la semana pasada. Y él dice que en una iglesia donde se reunía una gran cantidad de personas, tal vez el 20% sobrevivieron. Y usted podrá preguntarse, pero si eran sus hijos, ¿por qué no sobrevivieron todos? No lo sabemos. Porque las cosas que son de Dios y no entendemos, algún día cuando estemos allá en su presencia, si a Él le place y usted se acuerda, que no creo, las podremos entender. Pero Dios, a los que les preservó la vida, con ellos tiene planes y un propósito específico y grande. Amén. Igual como tiene un plan y un propósito específico para cada uno de ustedes. Porque usted es un reflejo de su amor, porque usted es un reflejo de su gracia, porque usted puede ser las manos y la boca del Señor en medio de una situación, de una sociedad en crisis, en medio de una circunstancia terrible, de una situación desoladora. Usted es la boca y las manos del Señor. Usted es el hombro donde la gente puede venir a recostarse para llorar y recibir con simplemente estar cerca de usted el consuelo de parte de Dios. Amén. Sigo aquí. Ya voy terminando. Ya voy terminando, dijo alguien por allí, igual a mi apóstol. Ahora, otra cosa que tenemos que tener muy claro, pero es algo que nosotros debemos ser fundamentales en esto, sin equivocarnos en ningún momento. Y es que para los que son amados por Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Amén. Los que son amados por Dios. ¿Cuántos amados por Dios hay aquí? Si yo pudiera levantar mis dos manos, porque si no tuviese el micrófono las levantaría. Pero a los que son amados por Dios, todas las cosas, ojo, no son las mejores, no son las chéveres, no son las bonitas, todas. ¿Por qué? Porque aún aquellas que ocurren en nuestra vida que no son agradables, Dios las permite para que usted sea formado en su carácter, para que Cristo sea manifestado en su vida. Amén. Porque es muy fácil y es muy cómodo alabar a Dios cuando todo está bien. Yo recuerdo que cuando era muy jovencito, hace poco, había una canción que decía, alabar a Dios cuando todo está bien, qué cosa buena. Pero dice también la canción, pero alabar a Dios en medio de la prueba es lo mejor. ¿Por qué? Porque cuando alabamos a Dios en medio de la prueba,
entonces vemos la mano de Dios rompiendo las cadenas, vemos la mano de Dios saliendo adelante por nosotros, vemos la mano de Dios donde el Señor nos dice: no temas porque yo estoy contigo, que te sostengo de mi mano derecha. Amén. Es cuando nosotros podemos ver la gloria de Dios manifestada en nuestras vidas. Porque también la vemos en las cosas buenas, claro que sí. Pero cuando estamos en la prueba, cuando estamos en el proceso, es cuando más debemos confiar en nuestro Padre. Amén. Ahora bien, yo quiero que nosotros entendamos que la única manera en que usted y yo podemos tener la convicción, porque la gente dice: no, es que eso, voy a usar el término que ellos usan para referirse a nosotros, es que esos evangélicos son locos, porque ellos pueden estar llevando duro y ellos están contentos. Ellos pueden estar tal vez en la peor circunstancia y ellos están contentos. Pero ¿sabe qué es lo que garantiza que nosotros podamos tener ese nivel de seguridad y confianza? Cuando nosotros hemos sido transformados en nuestro entendimiento. Porque ¿qué ocurre? Que nuestro entendimiento ha sido condicionado a entender que cuando las cosas están mal es porque algo malo hice. Cuando las cosas no funcionan como queremos es porque estamos siendo sujetos a un castigo de algún tipo. Pero resulta que nosotros, cuando podemos estar persuadidos y entender y tener evidencia acerca de la buena voluntad de Dios, es cuando somos renovados en nuestra mente. Por eso es tan importante que nosotros conozcamos la verdad y que esa verdad llene nuestra mente y nuestro corazón, para que en eso pensemos en medio de las circunstancias. Amén. Mire lo que dice Romanos 12:2. No se conformen a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento, para que comprueben. ¿Qué es comprobar? ¿Qué es comprobar? Es poder ver, poder cerciorarse, poder tener pruebas, poder tener evidencias de ¿qué? De la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Amén. La buena voluntad de Dios es agradable y perfecta. Aunque usted no entienda, pero como yo sé que a los que amamos, los que somos amados por Dios, todas las cosas nos ayudan a bien, entonces mi mente ha sido transformada y puedo entender que lo más difícil que estemos enfrentando, Dios está con nosotros para ayudarnos. Amén. Ahora, otra cosa que tenemos que estar claros es que cuando estamos en medio de una situación de prueba o en una circunstancia fuerte, una situación donde no vemos la salida, muchas veces no sabemos pedir. No sabemos pedir como conviene. Y dice también allí mismo en Romanos que el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Romanos 8, 26 y 27. El Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, dice allí. ¿O quién, cuando está en medio de un problema, sabe pedir adecuadamente? Si hay alguien que lo sepa hacer, por favor me enseña. Porque cuando estamos en los problemas más fuertes, en las circunstancias más duras, pedir como conviene nos cuesta. Pero dice aquí la palabra del Señor: pero el Espíritu Santo mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Por qué? Porque Él es el que escudriña los corazones y sabe cuál es la intención del Espíritu Santo. Le estoy añadiendo la palabra Espíritu Santo porque ahí habla Espíritu con mayúscula, refiriéndose al Espíritu de Dios. ¿Ok? Porque conforme a la voluntad de Dios, el Espíritu Santo intercede por los santos, intercede por nosotros. Amén. Cuando usted no sepa cómo orar porque está
pero noqueado, está en shock, que usted no haya qué hacer, ¿sabe qué? Ríndase delante del Señor y dile: Señor, Espíritu Santo, aquí está mi vida. Me rindo a ti para que seas tú quien interceda por mí delante del Padre. Para que seas tú el que pida como conviene en medio de esta circunstancia. Mire, esta situación, esta calamidad que se ha vivido y que ha tenido tan triste a todos los venezolanos, o digamos a la mayoría de los venezolanos, yo muchas veces le digo: Señor, yo no sé cómo pedirte. Porque ¿cómo le pedimos a Dios por una madre que perdió a sus hijos? ¿Cómo le pedimos a Dios por un hombre que perdió a toda su familia? ¿Cómo le pedimos a Dios por una familia que lo perdió todo? Porque saben que muchas de esas personas no solamente perdieron sus casas, no solamente perdieron sus enseres, sino que también perdieron sus fuentes de ingreso. Porque muchas de esas personas trabajaban allí mismo y todo eso se fue al piso. ¿Cómo pedimos por esa gente? ¿Qué le pido a Dios por ellos? Yo no lo sé hacer, pero ¿sabe quién sí sabe hacerlo? El Espíritu Santo que mora en nosotros. Amén. El Espíritu Santo que mora en nosotros. Amén. Yo quiero que usted se ponga por favor de pie para que estemos terminando. Porque estoy convencido, persuadido de algo. Que nada de lo que usted y yo hayamos hecho o hagamos de aquí en adelante puede influir en el propósito de Dios para su vida y para mi vida. Nada. Porque dice la palabra de Dios: quien nos salvó y llamó con un llamamiento santo, no conforme a nuestras obras. O sea, no se trata de lo que usted hizo, haga o vaya a hacer o deje de hacer, sino se trata de su propósito y de la gracia que nos fue dada por medio de Jesucristo. Amén. Usted quiere buscarlo, quiere tenerlo ahí en su Biblia. Está ahí, no lo dije. Segunda de Timoteo 1:9 dice: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos. Amén. O sea, no se trata de lo que usted hizo, o que si usted lo merecía o no lo merecía, o si alguien merecía tal o cual circunstancia o situación. Es simplemente el propósito de Dios en la vida de cada uno. Amén. Y ante cualquier circunstancia, dificultad o prueba, nuestra confianza siempre tiene que estar en que nuestro Dios es un Padre. No es simplemente nuestro Dios, sino que es nuestro Padre. Amén. Él es nuestro Padre. Y dice la Biblia en el Salmo 38:8: Jehová cumplirá su propósito en ti. Dígalo, en mí. Jehová cumplirá su propósito. ¿En quién? En mí. Jehová cumplirá su propósito en cada uno de nosotros. No se trata de la circunstancia, no se trata del problema, se trata de su propósito en nuestras vidas. Amén. Papito bello, gracias. Gracias, Señor, porque en esta mañana tú nos afirmas que tu propósito, tu buena voluntad, tú la cumplirás en nosotros, Señor. Señor, no se trata de lo que hayamos hecho. No se trata de las obras de nuestra justicia. Se trata de la obra de Cristo en la cruz. Padre, gracias. Gracias porque esa voluntad tuya, perfecta y agradable, Señor, se cumple en cada uno de tus hijos, Señor.
Y creo, Señor, que tú permitiste que algunos de tus hijos, Señor, perecieran, Señor, allá en aquel suceso. Porque tú tenías conocimiento del futuro de cada uno, Señor. Y tú permitiste que fuera así. Yo te ruego, Señor, que seas consolando los corazones de los que están afligidos, de los que están tristes, de los que están desesperanzados. Padre, y que tú pongas en nosotros un corazón tierno, un corazón lleno de tu amor, Padre, para que podamos ser instrumentos en tus manos para llevar tu amor, para llevar tu gracia, Señor, para establecer una palabra y un destino, Señor, profético sobre aquellos que han sobrevivido y que han perdido todo, Señor. Padre, permite, Señor, que tu amor y tu gracia, Señor, que has derramado sobre tu iglesia, pueda ser expresada en medio de las circunstancias, de las pruebas y del dolor, Señor. Sabemos, Señor, que aunque estemos tristes, Señor, tu gozo es nuestra fortaleza. Porque tu gozo, Señor, es el que cambia las circunstancias de nuestra vida. Tu gozo es el que cambia, Señor, nuestras emociones. Tu gozo es el que cambia, Señor, nuestra forma de ver las cosas. Porque solamente en Cristo Jesús tenemos esperanza y vida eterna, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Y amén. Gracias, Señor. Bendito eres, Señor. Gracias. Amada iglesia, vayan a expresar a Cristo. Amén. A ese Cristo que habita en cada uno de ustedes. Vamos a expresarlo. Seamos las manos y la boca del Señor en medio de la ciudad y del mundo. Amén. Feliz domingo.